El mundo que nos rodea está lleno de objetos, y todos los lenguajes de programación que dominan el mercado actualmente lo soportan ya sea de forma nativa, como Java, o de forma opcional, como PHP. La programación orientada a objetos nos permite grandes ventajas sobre la programación, como la encapsulación, la herencia y reutilizar el código siempre que sea necesario, sin tener que volver a escribir lo mismo al crear nuevos proyectos o aplicaciones. Para verlo mejor, vamos con un ejemplo. Aquí tenemos nuestro código en PHP ya preparado para comenzar con el ejemplo. Simplemente tengo una cabecera de inicio y una de fin para dejar constancia en mis trazas, que las veré aquí abajo, de lo que estoy escribiendo. ¿Cómo creo una clase? Pues tan sencillo como utilizar la palabra que nos tiene reservada para ello PHP, que es class. En mi caso voy a crear una clase que será un vehículo. Voy hasta crear mi primera clase. Tan sencillo como esto. Esta clase en realidad no hace nada ni sirve para nada, por lo tanto vamos a dotarla de un poquito de contenido. Un vehículo, por ejemplo, pues tiene una matrícula. A diferencia de las variables normales, que las definimos simplemente con un $, aquí lo que tenemos para indicar que es una variable de mi clase, una propiedad, utilizo las palabras reservadas public, private o protected. Cuando declaro como pública una propiedad, lo que permito es que tanto desde dentro como desde fuera de la clase se puede utilizar esa variable. Cuando la creo como privada, solamente desde la propia clase puedo modificar o acceder a su valor, y cuando la creo como protegida, dentro de la propia clase, y lo que veremos un poquito más adelante, de la herencia. De las clases que heredan de mi clase vehículo también podrán utilizar las variables que yo declaré como protegidos. Pues la creamos, le asignamos un valor de null, y a partir de aquí ya podríamos trabajar con esta clase. Una buena práctica, aunque no es obligatorio, es crear métodos getter y setter, esto es, métodos de asignación de valores y de obtención de valores. Esto nos permitirá más adelante encapsular el código, de tal manera que si necesitamos hacer alguna evaluación, comprobación o composición de código, lo podemos hacer de forma abstracta dentro de la clase, y así lo independizamos del código exterior. Para crear los métodos get y set, pues tan sencillo como crear una función normal, que al estar dentro de una clase serán un método. Creo mi método get matrícula, que no necesita ningún parámetro, y como si fuese un caso normal, hago un return de la variable. En este caso, al ser una propiedad, tengo que utilizar la palabra reservada this. Con this lo que consigo es acceder a mi propio objeto. Utilizando la flecha recupero la variable. Aquí ya no es necesario indicar el $, delante de matrícula. ¿Por qué? Porque ya lo asumo por this. ¿Qué es this? This es en realidad la instancia de mi clase, es decir, cada uno de los vehículos que circulan. No el objeto vehículo de forma abstracta que tiene ruedas, que tiene un movimiento, que tiene o no puertas, sino un vehículo en concreto que tiene un movimiento y un comportamiento. Lo mismo para la clase setter, public function set matrícula. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues recibir un parámetro, que es la matrícula. Al igual que en cualquier otra función, los métodos también admiten los parámetros que se identifican igual. Y aquí lo hago al contrario que lo que ponía arriba. This matrícula igual matrícula. Y ahora añadimos aquí unas pocas líneas para comprobar que esto funciona. Lo primero que tenemos que hacer es crear una instancia del vehículo. En este caso voy a llamar mi coche al nuevo vehículo y lo creo. ¿Cómo lo creo? Utilizando la palabra reservada new y el nombre de la clase. Pues con esto ya hemos creado el vehículo. Ahora mismo no tiene ningún comportamiento.
Si yo hago una visualización de la matrícula, matrícula inicial, ¿qué me va a decir? Pues que es null. Dólar mi coche matrícula. Lo puedo obtener así utilizando el método get. ¿Por qué? Porque es pública. Si yo aquí lo ejecuto, veo el resultado, no me pone nada. Ahora vamos a utilizar lo mismo pero con los métodos getter y setter. Mi coche, set matrícula, aquí vamos a ponerle una matrícula sencilla, el formato nuevo español y una que no exista. Al igual que hacíamos con las variables, que se convierten en propiedades, nos pasa con las funciones que se convierten en métodos. Para que sea método, lo identificamos porque va precedido de la flecha. Y ahora vamos a obtener la matrícula. Al igual que antes, voy un poquito a copiar y pegamos aquí. Ejecutamos nuevamente. Y aquí, en el caso de la matrícula inicial me dejaba vacío, pero en la matrícula final ya me pone la que yo estaba indicando aquí. Con este ejemplo tan sencillo, hemos visto cómo funcionan los métodos get, los métodos set y la creación de un objeto. Pues ahora vamos a continuar dotando de más contenido a mi clase. A continuación vamos a ver el concepto herencia. Cuando yo quiero crear una clase que hereda de otra clase, pues tiene que ser una clase. Por lo tanto, lo primero que hago es definir class coche. Y a continuación decir de quién heredo. La palabra que tenemos para ello es extends. Y el nombre de la clase de la que hereda. Al igual que en otros muchos lenguajes de programación, PHP no permite la herencia múltiple. Esto lo podremos simular, como veremos más adelante, con las interfaces. Ahora mismo, si yo cambio este vehículo por coche, mi código funciona exactamente igual. ¿Por qué? Porque cualquier clase tiene sus propiedades, sus métodos y los que hereda de toda su línea de antecesores o padres. También podemos añadirle nuevas variables. Por ejemplo, un coche en que se diferencia un vehículo, pues que es una especificación de ese vehículo y que tiene una característica adicional como tener puertas. Creamos mi método y en este caso vamos a crearlo como privado. Inicializamos con un valor numérico, 0, y nuevamente creamos los métodos getter y setter. Aquí que me había dejado el número de puertas, pues se lo pongo. Nuevamente vamos a verlo en un ejemplo. Aquí a continuación añadimos una línea
mi coche get puertas. Si previamente no se lo hemos asignado, ¿qué me va a mostrar? Pues el valor que le ponemos. Aquí vamos a hacer el ejemplo ya un poquito más completo y a continuación set puertas y le decimos que mi coche tiene 4 puertas. Copiamos este trozo de código y nuevamente probamos. Aquí vemos lo que veíamos antes, matrícula inicial vacía, matrícula final, el número de puertas de esta línea 30 de mi código, que es 0, asignamos el valor 4 a las puertas y después me muestra las 4 puertas. Repasando, cuando creamos una clase que hereda de otra, heredamos tanto sus propiedades como sus métodos. Y para ello vamos a ampliarlo un poco. Cuando yo tengo dos objetos y uno hereda de otro, a veces queremos que se comporten igual y otras veces de forma diferente. Por ejemplo, si yo quiero sobreescribir alguno de los métodos del padre, puedo hacerlo sin ningún problema. Me vengo a mi clase coche y me creo el método de obtener matrícula. Matrícula está minúscula. Y aquí digo la matrícula es dismatrícula. Así estaría sobreescribiendo mi método heredado del padre. Vamos a verlo. Aquí me está indicando la matrícula es 1, 2, 3, 4 ABC. Pero ¿qué ocurre si queremos conservar parte del comportamiento? Pues muy sencillo, invocamos al padre. Aquí en mi caso vamos a cambiar del coche para hacerlo un poquito más específico y accedemos a el padre de mi vehículo, coche, que es la clase vehículo. Sea quien sea, siempre cada objeto conoce quién es su padre y lo invocamos con parent. A continuación, para utilizar ya sea sus variables o sus métodos, sus propiedades o métodos, utilizamos los dos puntos por duplicado. Tenemos get matrícula. Nuevamente probamos. Y aquí lo tenemos. La matrícula del coche es, y estoy llamando al padre get matrícula. Esto puede ser muy útil cuando necesitamos sobreescribir los métodos o ampliarlos. Por ejemplo, si yo quisiera indicar un comportamiento del hijo que es el mismo del padre y algo más, lo podría hacer así, invocando al padre y a continuación haciendo las validaciones o las ampliaciones de mi clase hija. Otra de las cosas que nos pueden venir bien de vez en cuando es evitar que una clase hija haga algo con nuestros métodos o nuestras propiedades que no queremos hacer. Vamos a verlo. Si no quiero que uno de mis métodos varíe cuando lo herede uno de mis hijos, PHP me permite, como todos los lenguajes, la opción de bloquear su cambio de comportamiento. Para ello utilizamos la palabra clave función antes de función final. De esta forma, este método público pasa a ser final, esto es, que nadie más podrá modificarlo. Si yo me vengo aquí
y tecleo public function set matrícula, se me da la mayúscula nuevamente, mi método está creado, aparentemente es correcto, pero si yo lo ejecuto me va a dar un error. No puedo sobreescribir el método final en vehículo set matrícula. En este caso, cuando yo quiera acceder desde mi coche a una matrícula, tengo que utilizar exclusivamente el comportamiento del padre. Y si desease otro tipo de comportamiento, tendría que hacer otro nuevo método con un nombre diferente e invocarlo a este en su lugar. Hasta aquí la herencia directa parece sencilla. El problema es que en la vida real a veces una cosa hereda de dos. Un objeto tiene dos padres. Por ejemplo, si estamos hablando de vehículos, un coche hereda siempre de vehículo. Pero ¿qué pasa con una autocaravana? Es mitad vehículo, mitad casa. Por lo tanto, tenemos que hacer que nuestro objeto autocaravana herede propiedades y métodos de dos padres distintos. O más bien, que los herede de uno y que implemente los que les debería aportar el otro, debido a que no podemos tener una herencia múltiple. Vamos a ver cómo lo hacemos. Volvemos a nuestro código de ejemplo. Si yo ahora quiero crearme una clase para mi autocaravana, primero tengo que saber de quién va a heredar. En nuestro caso, tenemos una clase que es casa, de la cual queremos que herede alguna de sus propiedades o métodos. Para ello definimos la clase casa de una forma especial, indicando que en lugar de ser una clase es una interface. ¿Qué queremos decir con esto? Que no vamos a implementar nada, sino que simplemente vamos a decir cuáles son sus características principales. La que nos interesa, getCamas. ¿Para qué? Para saber el número de camas que tiene nuestra casa. Para poder identificar que este método tiene que heredarse, igual que una función normal que se convierte en método public function getCamas. De esta manera tenemos definida nuestra interfaz casa. Y ahora, cuando vamos a crear con class autocaravana, lo que hacemos es decir que extiende de vehículo, es decir, es su heredera, y además implementa la funcionalidad de la casa. Si yo ejecutase esto, ahora mismo me daría un error, porque no tengo definida esta public function, este método. Pues lo ponemos, vamos a teclearlo correctamente. Aquí lo que vamos a hacer es crearnos la variable igual a 0 y además del getCamas lo que vamos a hacer es ponerle un set. Public function setCamas accedemos igual que en los casos anteriores con this y aquí lo devolvemos exactamente igual. Bien, pues ya tenemos nuestra clase autocaravana. Todo este código de la clase coche utilizamos los comentarios de PHP y lo dejamos escondido para que no nos moleste.
Vamos a recuperar, como siempre al principio, cuántas camas tiene. Luego le asignamos el valor. Set camas. Le decimos que 4. Bueno, pues no tocaban, igual es mucho. Lo dejamos en 2. Hacemos lo mismo con la matrícula. Set matrícula. No es una matrícula cualquiera. Y ahora esto mismo que poníamos un poquito más arriba, lo copiamos y también /n matrícula get matrícula. Para diferenciarlo del anterior, pues le cambiamos aquí un poquito y le ponemos algo más de palabras para completar el texto que mostramos. Ejecutamos. Inicialmente camas vacío, camas después del set y matrícula se nos ha quedado vacío. Pues si nos fijamos aquí, estamos definiendo que accedemos a los métodos como si fueran variables. Importante estos pequeños detalles. Ahora sí, todo lo tenemos ya corregido. Correcto. Nos indica inicialmente que tenemos 0 camas en esta línea. Después del set pasamos a tener 2 camas y que la matrícula que hemos indicado. En nuestros ejemplos siempre hemos creado objetos vacíos, sin asignación de valores iniciales. Pero si queremos que tenga un valor inicial, también tenemos una palabra reservada que es el constructor _construct, que en PHP nos permite crear un objeto con valores iniciales. Vamos a verlo. Volvemos a nuestro código y nos vamos a centrar en nuestra autocaravana. ¿Vale? Ponemos public function, con esto tenemos un método creado y aquí utilizamos un método específico que es _construct. Y aquí le podemos indicar los valores que queremos inicialmente. Por ejemplo, matrícula y un valor por defecto y número de camas y un valor por defecto que lo dejamos en blanco y en 0. Ahora lo que tenemos que hacer aquí es asignar a mi propiedad, siempre con dis, matrícula y camas, los valores que tengo. Empezamos por camas. Y a continuación matrícula. Y con esto, si yo ahora copio esto aquí, lo vemos que en el mi autocaravana le indico una matrícula 1, 2, 3, 4, 9 ABC y un número de camas que es 3. Puedo visualizar que se me crea con el valor inicial de camas y matrícula y que después del set lo puedo cambiar. ¿Qué ocurriría si quisiéramos que heredase algo del padre? Lo que comentábamos antes, el padre hace un constructor y queremos que herede parte de ese constructor.
Pues como comentábamos un poquito más atrás, paren 2 puntos, 2 puntos. En este caso, sin parámetros. Podría tenerlos, podríamos pasarle cualquiera de estos parámetros aquí si los tuviera. Y con eso lo tendríamos definido. ¿Qué vamos a hacer? Pues mira, como es un vehículo, le ponemos matrícula y vamos a crearnos el constructor para el padre. Estoy aquí en vehículo, public function, he escogido matrícula porque en este caso no tiene el número de camas. Pero si tuviese más propiedades podría coger cualquiera de ellas o tantas como quisiera. Y una vez hecho esto, obtendremos el resultado. Que como podemos ver, se nos cargan los mismos valores que teníamos antes, puesto que no hemos hecho nada especial con este método. Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy. Clases y herencia en PHP. Nos vemos en la próxima.